El arte siempre ha estado presente en nuestro tiempo, ya sea de una forma u otra, y como de costumbre, yo hoy vengo a traerles el lado más turbio del mismo, lleno de obras oscuras y que sin duda muchas de ellas los dejarán sorprendidos. Es por eso que hoy les traigo el iceberg de las pinturas más perturbadoras y tétricas de la historia. Espero se pongan cómodos y como siempre, recuerden que en este iceberg, entre más arriba estén estas pinturas, son más conocidas y famosas, y entre más abajo, más extrañas, turbias y desconocidas. Así que sin más que decir, bienvenidos a Historias del Búho, y empecemos ya con el primer nivel. Saturno devorando a su hijo es una pintura del artista español Francisco Goya, hecha en 1820. En esta se nos representa al titán Cronos, o Saturno, como se le conoce en la mitología romana, devorando a uno de sus hijos. La figura es emblema y representa el paso del tiempo y el miedo al futuro, pues Saturno se comía a sus hijos recién nacidos de su mujer, por miedo a ser destronado por uno de ellos. Medusa fue pintada en 1597 por Caravaggio y es de las imágenes más icónicas del barroco italiano. Esta capta la trágica historia de Medusa, un monstruo de la mitología griega que con serpientes en su cabeza convertía en piedra a todo el que la viera. Sin embargo, Perseo logró forjar un escudo que le permitiría ser inmune a la misma y quitarle la cabeza, siéndolo representado en esta pintura. La pintura El Grito es una icónica obra del artista noruego Edvard Munch, creada en 1893. Es conocida por su representación expresionista de la angustia y la desesperación humanas y se ha convertido en un símbolo del arte moderno y del movimiento del expresionismo. Munch creó varias versiones de El Grito en diferentes técnicas, incluyendo pinturas al óleo, pastel y litografías, las cuales están expuestas en diferentes museos del mundo. La Duquesa Fea es un cuadro del pintor flamenco Quinten Massis, realizada cerca de 1513, al óleo. Es un retrato satírico de una mujer aristócrata que de forma inapropiada trata de recrear su juventud con un atuendo fuera de su edad. Las malformaciones en la mujer se deben a que sufría de la enfermedad de Paget, que ocasiona destrucción y regeneración ósea anormal en los huesos. El rostro de la guerra es una pintura del surrealista español Salvador Dalí. Fue pintada en 1940, durante un breve periodo en que el artista vivía en California, tras escapar de la Guerra Civil Española. El trauma y la visión de la guerra habían servido a menudo de inspiración para la obra de Dalí. A veces creía que su visión artística eran premoniciones de guerra. La pesadilla, también conocida como el Incubo, es un cuadro de Johann Heinrich Füssli, hecho en 1781. En él vemos una mujer dormida poseída por un incubo, demonio que se presenta en sueños de tipo erótico, apareciendo en segundo plano, la cabeza de un caballo de aire fantasmal que contempla la escena. El hombre angustiado es una pintura creada por un artista desconocido. El propietario de la misma afirma haber heredado la pintura de su abuela, quien le dijo que el artista que creó la pintura había mezclado su propia sangre en la pintura y se quitó su vida poco después de terminarla. La pintura se ha caracterizado por estar supuestamente embrujada. Infierno es de las obras más antiguas del iceberg, pintada en 1485. Hecha por Hans Memling, nos representa a Satanás haciendo sufrir a los que padecen en el inframundo. Lo curioso de esta obra es el segundo rostro demoníaco que se muestra en el abdomen de Lucifer. La gran silla eléctrica fue creada en el año 1967, forma parte de una serie de trabajos realizados por el artista estadounidense Andy Warhol y que representa la condena por electrocución, el cual era un tema polémico en Nueva York, donde el artista vivió y trabajó, y obtuvo una fotografía de la cámara de ejecución vacía, que se convirtió en la base para esta serie. Iván el Terrible y su hijo es una obra realizada por el artista ruso Ilya Repin en 1885. Se muestra una única escena de interior protagonizada por dos figuras masculinas. Una de ellas muestra una avanzada edad, arrodillada sosteniendo a la otra figura y una mirada de horror de gran expresividad. La otra, de menor edad, muestra un golpe en la cabeza, del cual emana sangre, y, si miramos en detalle, cayéndosele una lágrima. Estamos ahora en el nivel 2. El desollamiento de Marsías es una pintura del maestro renacentista italiano Tiziano, probablemente de entre 1570 y 1576. La pintura muestra el desollamiento en vivo de Marsías, un sátiro que temerariamente desafió al dios Apolo a un concurso musical en el que el vencedor podría castigar al vencido como deseara, siendo esa tortura su horrible castigo. Guernica es un cuadro de Pablo Picasso, pintado en París entre los meses de mayo y junio de 1937, cuyo título alude al bombardeo de Guernica.
Su interpretación en profundidad es objeto de controversia, ya que se dice que es símbolo de los terribles sufrimientos que la guerra inflige a los seres humanos. Niña con máscara de muerte fue pintada por Frida Kahlo en 1938, mientras estaba de luto luego del fallecimiento de su bebé, producto de un aborto espontáneo. Para Kahlo, este hecho fue un tema muy íntimo, ya que siempre estuvo presente en su vida. La pintura también se interpreta como un símbolo del tipo de vida que vivió Frida y sus profundos sentimientos. La pintura tiene un subtítulo, La niña juega sola, porque Frida a menudo se sentía muy sola y triste. David con la cabeza de Goliat es una pintura realizada en 1609 o 1610 por el pintor barroco italiano Caravaggio. David sostiene con asco su trofeo, el gigante Goliat, pero algunos argumentan que ambas figuras son representativas de Caravaggio, siendo el joven sosteniendo su cabeza de mayor. El arma en la mano de David no es la famosa honda de la historia bíblica, sino la propia espada de Goliat que David usó contra él. El Cíclope es una pintura de Odilon Redon que representa el mito del amor prohibido de Polifemo, el más famoso Cíclope, por la Naya de Galatea, una ninfa de agua dulce. Fue pintado al óleo sobre tabla, luego montado sobre madera y ahora se encuentra en un museo de Países Bajos. La pintura ha sido datada de diversas formas entre 1898 y 1914. Las manos lo resisten es un óleo sobre lienzo, pintado en 1972 por Billy Stoyan. En el cuadro destacan un niño y una muñeca femenina de pie delante de una puerta con paneles de vidrio, contra la cual se aprecian manos presionando hacia adentro. La pintura adquirió fama cuando fue puesta en venta por eBay debido a la peculiar descripción que la vendedora realizó sobre el artículo de arte, afirmando que el cuadro estaba embrujado, porque sentía que los elementos del mismo se movían constantemente. La peste fue pintada por Arnold Böcklin en 1898. Esta representa una terrible epidemia de peste bubónica que asoló Bombay, haciendo que buena parte de la población fuera diezmada a causa de la enfermedad. En la imagen se ve a la parca cabalgando un dragón y cegando vidas a diestra y siniestra. La araña sonriente fue hecha por Odilon Redon en 1881. Esta araña de proporciones gigantescas tiene dibujados unos ojos y una maliciosa sonrisa. El artista crea un ser híbrido y humaniza al arácnido buscando la monstruosidad de forma irónica y morbosa para asustar, asquear, desconcertar y, en definitiva, hacer pensar. Probablemente le dedicó esta obra a sus críticos, que tan mal se lo hicieron pasar en los comienzos de su carrera. Necronom fue hecha en 1976 y puede que les parezca familiar, ya que esta pintura fue la referencia para crear a los alienígenas de la saga Alien, la cual tiene en su lista más de 6 películas, dando idea de su anatomía física, y fue pintada por Hans Schroegiger. La noche es un óleo sobre lienzo del artista alemán Max Bachmann, creado entre 1918 y 1919. En la noche, el autor retrata la violencia y la decadencia que rodearon los disturbios de Berlín de noviembre de 1918 y la fundación de la República de Weimar. Específicamente, muestra a 3 hombres quienes parecen invadir una pequeña y estrecha habitación donde aterrorizan la escena. Bienvenidos ahora al nivel 3. El hombre propone y Dios dispone es una pintura al óleo sobre lienzo de 1864 de Arwen Lanza. La obra se inspiró en la búsqueda de una expedición perdida que desapareció en el Ártico en 1845, cuando 128 miembros de la tripulación fallecieron al quedar sus barcos atrapados en el hielo. La escena muestra 2 osos polares entre los restos dispersos de la expedición. Ansiedad es un óleo sobre lienzo pintado por el artista expresionista Edvard Munch en 1894. Está actualmente en un museo de Oslo, Noruega. Se considera que Ansiedad está estrechamente relacionada con la pintura El Grito. El artista buscaba entonces mostrar emociones tales como desamor y tristeza. Piezas anatómicas fue hecha por Theodor Jarrekow, mediante una técnica de realismo a eso de 1819. No hay mucho más que decir de esta pieza, nos presenta partes del cuerpo humano, aparentemente amputadas o cortadas de alguna forma. El escondite es una pintura al óleo sobre lienzo de 1942, hecha por Pavel Chelyschev. Un fenómeno que se ve en la misma es el de la imagen simultánea, en la que existe un grado de ambigüedad entre varios componentes de la composición. Lo que la pone acá es que ha ganado seguidores de culto, debido a las personas que disfrutan mirándola mientras se drogan con psicodélicos. El deterioro de la mente a través de la materia fue pintada por Otto Rapp en 1976 y nos retrata una imagen aterradora de un cráneo humano en descomposición, firmemente instalado en una jaula de pájaros diabólica en la que la sangre cruda del ser físico del hombre yace sin vida en la base.
Diomedes devorado por sus caballos es un cuadro del pintor Gustave Moreau, realizado en 1870, que se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Rouen, en Francia. La obra representa el momento en el que el rey de Tracia Diomedes es devorado por sus propios caballos, unos feroces animales que se alimentaban de carne humana. El diablo del Códice Gigas fue ilustrado a eso de 1230, cuando se le pidió a un monje del reino de Bohemia escribir el códice más extenso y largo de la historia, en el que estarían todos los pasajes de la Biblia y la sabiduría humana, ya que sólo así podría salvar su vida. El detalle era que solo tenía una noche para hacerlo, por lo que el monje entendió que la mejor opción que tenía para lograr esto era orar, pero no a Dios, sino a Satanás. El diablo le ofreció su ayuda, pero, a cambio, él tenía que darle su alma. El monje aceptó el trato, y como agradecimiento pintó su figura en una página del libro, siendo el mismo retrato lo que lo hace entrar en este video. En la actualidad, el libro se exhibe en la Biblioteca Nacional de Suecia en Estocolmo. El fantasma de una pulga es una pintura en miniatura del poeta William Blake. La pulga musculosa y desnuda se representa usando su lengua sobresaliente para atiborrarse de un cuenco de sangre. En parte humano, en parte vampiro y en parte reptil, la bestia camina de derecha a izquierda. Visión del Apocalipsis es un cuadro pintado por Domenicos Theotokopoulos. En primer término a la izquierda, está la figura de San Juan, arrodillado, y todo parece indicar que contempla una visión celestial, ya que su rostro está vuelto hacia arriba. En segundo término, las figuras desnudas de los mártires forman dos grupos, sobre los que vuela un ángel ofreciéndoles las túnicas blancas de la salvación. Las visiones del caballero Tondal es un manuscrito iluminado de 1475. Cuenta la historia de un rico y errante caballero irlandés, cuya alma emprende un viaje a través del infierno y el paraíso con un ángel como guía. El manuscrito de Tondal fue una de las mecenas más famosas de ilustradores. La iluminación del mismo se atribuye al artista francés Simon Marmion, quien representó un mundo extraordinario del paraíso y el infierno con detalles vívidos. A menudo aterradores, pero siempre naturalistas. Bajamos al nivel 4. El Jardín de las Delicias es el nombre con el que se conoce a la obra más conocida del pintor neerlandés Jeronimus Bosch. Se trata de un tríptico pintado al óleo sobre madera de roble, elaborado hacia 1490 o 1500. Cuando permanece cerrado, contemplamos dos paneles en que se representa el tercer día de la creación. Al abrirlo, los tres paneles interiores representan el paraíso, la vida terrenal y el infierno. Su manera de representar estos temas ha sido objeto de toda clase de controversias, ya que no se conoce el propósito ni destino de la obra, e incluso hay muchos elementos que no llegan a entenderse qué son realmente. Saisaburo acaba cruelmente con Oagi es una obra de Yoshitoshi Tsukioka, hecha en 1867. La impresión que se muestra aquí es el arquetipo de los géneros crueles y violentos. Tomado de una novela, muestra al rechazado Saisaburo cortando a su amada con una espada samurái. Perro semihundido, o El perro, es una de las pinturas que formaron parte de la decoración de la casa que Francisco de Goya adquirió en 1819. En su estado actual, el cuadro solo presenta la cabeza de un perro escondida o hundida sobre un plano inclinado de ocre oscuro y un espacio vertical en ocre más claro. La mirada de la cabeza del perro se dirige hacia arriba y podría representar la soledad. La Tentación de San Antonio es una pintura de 1650 del artista Jules van Craesbeek. Esta obra nos muestra una gran cabeza que grita, la cual domina la pintura, arrojando muchos demonios como metáfora de los malos pensamientos que ha recibido, pero de forma física. También tiene una frente abierta que contiene un artista en miniatura. Salomé con la cabeza de Juan el Bautista es un cuadro de Caravaggio, realizado en 1607. El cuadro muestra a Juan el Bautista tras ser decapitado, algo muy común en la pintura barroca italiana. Salomé, con un aire de frialdad, siente haber cumplido su misión. Estudio según el retrato del Papa Inocencio X de Velázquez es una pintura de 1953 del artista Francis Bacon. La obra muestra una versión distorsionada y muy turbia del retrato de Inocencio X, pintado por el artista español Diego Velázquez en 1650. Velázquez recibió el encargo de pintar el retrato similar, siendo el motivo del Papa aumentar su prestigio. Sin embargo, Francis no halagó a su modelo y la pintura se destaca por sus diferencias, siendo un retrato inquebrantable de un hombre muy inteligente y astuto, pero envejecido. Inicto Oculi es una pintura del artista Juan de Valdés Leal. Fue un encargo de la Hermandad de la Caridad de Sevilla, para la iglesia del hospital.
El encargo consistió en 2 obras, pero esta representa el tema de la Benítez, un género artístico que resalta la velocidad de la vida y la relevancia de la muerte como fin de los placeres mundanos, y aquí plasma los placeres terrenales como una vanidad. Figura con carne es una pintura de 1954 del artista irlandés Francis Bacon. La figura está basada en el retrato del Papa Inocencio X, de Diego Velázquez. Sin embargo, en la pintura de Bacon, el Papa se muestra como una figura espantosa y se coloca entre 2 mitades divididas de una vaca. Lágrimas de sangre fue hecha por Oswaldo Guayasamín, quien lo dedicó de manera especial a 3 personajes chilenos, como Pablo Neruda, hacia quien sentía una profunda admiración. La obra representa los acontecimientos que significaron el periodo de dictadura militar chileno, una de las etapas más oscuras del mismo país, ya que utilizaban métodos como el rapto, maltrato y el homicidio para atemorizar a la población. El 3 de mayo en Madrid es un cuadro del pintor español Francisco de Goya terminado en 1814, que se conserva en el Museo del Prado. La intención de Goya era plasmar la lucha del pueblo español contra la dominación francesa en el marco del levantamiento del 2 de mayo, al comienzo de la Guerra de Independencia Española. Y finalizamos con el nivel 5. Uno de los pozos de la muerte, Belsen, guardias recogiendo cadáveres, fue hecha por Leslie Cole en 1945. Acá podemos ver desde un extremo de una enorme fosa común, la cual contiene los restos demacrados de los reclusos de Belsen, un centro de concentración alemán de 1943. Los guardias, custodiados por soldados, están arrojando más cuerpos al foso. Parte del recinto de Belsen se puede ver al fondo. Premonición fue hecha por Nourick Beisenhoff en 1893 y fue la única pintura de la que no pude encontrar ningún tipo de explicación o idea. En esta, se nos muestra un desolado y triste paisaje en el que podemos ver a la parca caminando por un tipo de terreno hogareño ambiguo y no se ve ningún tipo de persona, pero sí, 2 perros que aparentemente se ven bastante inquietos ladrando. La audiencia fue hecha por James Hoff y no se tiene muy clara la fecha de creación de la misma, pero parece ser hecha después de la Segunda Guerra Mundial, ya que se dice que representa a alemanes obligados a ver imágenes de los campos de concentración, para lograr así que no desobedezcan. Nochebuena fue hecha en 1496 por Janina Talek y fue basado en un hecho de una sobreviviente del complejo Auschwitz, el cual estaba formado por diversos campos de concentración alemanes. En él, los alemanes instalaron un árbol de Navidad en el complejo y debajo colocaron varios cuerpos de hombres sin vida. Los recuerdos de la exprisionera Kristina Alexandrowicz sobre el impactante evento fueron la base para la creación de esta muy turbia obra. Kusosu consiste en pinturas en acuarela que representan la lenta descomposición de un cuerpo, generalmente femenino, desde el primer momento del fallecimiento hasta la etapa final de huesos, con todos los pasos descoloridos e hinchados en el medio, finalizando con la carroñería, esqueletización y descomposición. Kusosu se introdujo en Japón en el siglo VIII y fue popular hasta el siglo XIX, durante el periodo Edo, y apareció en varios formatos, incluidos pergaminos y libros impresos. La casa solitaria en el páramo de Adachi fue hecha en 1885 por Tsukioka Yoshitoshi. Esta representa el cuento popular de la bruja de Adachigahara, una anciana que se aprovecha de los viajeros, en particular de las mujeres embarazadas y los niños, en el páramo de Adachi en el norte de Japón. En esta escena, la bruja está afilando el elemento que usará para acabar con la vida de su cautiva embarazada y al niño por nacer que está dentro de la misma, para posteriormente ingerirlos. Sin duda de los trasfondos y obras más turbias que vi. El desollamiento del juez corrupto Sisamnes fue hecha por Gerardo David en 1498. Según una antigua historia persa, Sisamnes era un juez corrupto que fue desollado vivo por orden del rey Cambises. Además, ordenó que la piel del desafortunado juez se usara para tapizar la silla desde la cual su sucesor, el hijo de Sisamnes, escucharía los casos futuros. La mujer de la lluvia es una supuesta pintura maldita hecha por la pintora ucraniana Svetlana Telets en 1996. Se dice que cuando se propuso venderla, una persona la compró, pero al llegar la pintura a su hogar, empezó a experimentar pesadillas, insomnio y sensación de ser observada cada noche, y lo más raro, sentir que alguien estaba caminando por su hogar. Por lo que decidió venderla, solo para que la siguiente persona sufriera lo mismo al recibir la pintura, y la pusiera en venta, creando una reacción en cadena. La artista no ha hablado mucho del tema, pero afirma que en varias ocasiones sintió la compañía de alguien mientras la pintaba, y a día de hoy, no se sabe quién tenga la obra original. Seguimos con los trabajos de Czesław Beksinski, un pintor, fotógrafo y escultor polaco.
Ejecutó sus dibujos y pinturas de un género que él mismo llamó barroco o gótico. Más que sueños, pesadillas es lo que representaba este fascinante artista polaco cuya vida acabó de forma trágica y probablemente tan terrorífica como una de sus obras. Sus imágenes perturbadoras eran hipnóticas, terroríficas, aterradoras, un universo de pesadilla entre lo fantástico y lo post-apocalíptico, pero con un tono real. Su vida personal fue muy turbia al final, ya que tras el fallecimiento trágico de su esposa, su hijo se quitó su propia vida y al cabo de unos años, Beksinski fue hallado sin vida en su apartamento, tras ser abatido por un vecino al que no quiso prestarle dinero. Pogo el payaso hace referencia a las pinturas hechas por John Wayne Gacy, un homicida en serie estadounidense que acabó con la vida de más de 30 hombres jóvenes. Se le llamó el payaso homicida porque hacía servicios sociales en desfiles y fiestas para niños vestido de payaso, haciéndose llamar Pogo. Durante los 14 años que pasó en prisión, solía pintar con óleo. Su tema favorito eran los payasos, y dijo que usaba su personaje de payaso como alter ego y motivación. Muchas de sus pinturas se vendieron en una subasta después de su fallecimiento. Por ahora eso ha sido todo por hoy. Quiero agradecerles por todo el apoyo que está teniendo el canal últimamente, ya que estamos volviendo a tener muy buenos números. Espero hayan disfrutado del video, y si fue así, una suscripción me ayudaría bastante. Recuerden que pueden seguirme en mi Instagram que están viendo en pantalla. Y esto fue Historias del Búho, nos vemos en la próxima, y adiós.